Muy buenos días a todos, amigos, amigas. Es un placer estar aquí, y lo digo y espero que me dejéis, o me dejen, dejadme hablaros de tú, un minuto de emotividad. Para mí, el cumplimiento normativo, no solo como juez, no solo como penalista, sino como alguien que puso su granito de arena en la reforma de 2010, era secretario de Estado en aquel entonces, y bueno, nos tocó dar ese salto cualitativo y diferente, superar aquellas societas delinquere non potes, ¿no? Por tanto, es un tema que siempre me ha atraído, me ha implicado y bueno, he tenido participación en distintos foros. Disculpa por la intromisión emotiva y personal, pero quería haceros partícipe de que es algo que me gusta, me gustaría estar ahí sentado y participar vivamente, como he hecho en otros congresos, sobre temas, dificultades que surgen en este ámbito, porque es un ámbito nuevo, quizás el quinto encuentro, ¿no? Es el quinto, es un ordinal que se ve joven, como joven es la figura. De hecho, algunos no se han enterado y no han venido, como ha dicho don Antonio. Pero creo que marca el interés, al margen de la broma, por un tema realmente serio, y que está mucho más allá de una nueva figura penal, sino que supone un debate doctrinal enorme sobre si sirven las categorías de un código penal basado para el delincuente persona física, si sirven o no, cómo se ha de hacer, porque realmente lo que envuelve a todo esto no es solo ya dotar al ordenamiento jurídico de elementos que puedan reprimir el crimen, obvio, pero es mucho más. Decía don Antonio, siempre en su lenguaje magistral, que hablamos de ética rentable. Yo en un lenguaje más filosófico casi, pero en ese nivel ético, me parece que todo esto es necesario para algo básico, que es dotarnos de una democracia más sólida. Y esa democracia más sólida se da por esa ética rentable, pero pensando en el ciudadano que la percibe, es generar confianza, porque esa es la base de la democracia, el respeto a las instituciones, ver que cada institución va a cumplir de una manera que las personas físicas y las jurídicas van a cumplir con ese mandato de convivencia que nos hemos dado en el ámbito constitucional. Y claro, tenemos la Constitución en negativo, esa parte de sanción que hay que tener para aquel que olvida esa ética y transgrede el ordenamiento jurídico. Es un tema que no está cerrado, un tema que genera vivos debates doctrinales. Creo que lo valoramos, pero creo que es bueno decirlo. El ejemplo fantástico que está haciendo cada día el Tribunal Supremo, y sobre todo su Sala Segunda, en orden a consolidar un cuerpo normativo que permita eliminar las muchas dudas que se generan sobre, ya digo, un aspecto nuevo y que, bueno, creo que son de los primeros años del siglo XX donde empiezan a establecerse los primeros compliance, sociedades americanas. Somos conscientes de que Europa va a seguir legislando y marcando pautas para unificar los criterios. Ese mercado que nos dimos en un principio hoy es mucho más. Y hoy es un juego de convivencia, un club, donde necesitamos unas reglas generales comunes para dar fiabilidad al mercado y confianza a la ciudadanía y a los inversores, por poner un solo ejemplo. Pero debemos de ser conscientes también que nos reunimos aquí hoy en torno a la figura del cumplimiento normativo, como ese elemento que nos permite determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y que necesitamos muchos esfuerzos para colmar
vacíos legales o interpretaciones varias. Tenemos que ir a algo que es básico en la sociedad y un poco lo que reclamamos de nuestra convivencia: la coherencia, la buena fe, la previsibilidad de los comportamientos. Porque solo por ese camino llegaremos a esa ética rentable o a la confianza, me da igual cómo le queramos llamar. Y por eso somos conscientes de que hay áreas, y quizás ahora mismo la medioambiental, que también citaba don Antonio, es un referente en toda esta materia. Bueno, ayer se llenaban los periódicos y los medios de comunicación en general sobre esa reforma del Código Penal, en muchos aspectos, pero también en esta. Cualquier reforma del Código Penal, pero específicamente de la que hablábamos ayer, responde a la necesidad de acompasar tipos penales con nuevas realidades, que no es otra cosa lo que se hace con cada reforma del Código Penal. Código Penal, el llamado de la democracia del año 95, que tiene para algunos demasiadas ya reformas encima. Y yo digo que a mí no me preocupan las reformas, lo que me preocupa son los vacíos, lo que me preocupan son las lagunas, lo que me preocupan es las impunidades. Y por eso creo que mientras no se pierda esa filosofía, esa esencia, que no es más que, permítame, sé que hay un gran debate doctrinal, lo que es la Constitución en negativo, sigamos haciéndolo, porque nos dotaremos de un mejor sistema que cierre, evidentemente. El derecho penal, todos lo conocemos, es esa última ratio que estudiábamos en los libros de carrera, pero que vemos en teoría, aunque bueno, hay una llamada general, como si no existieran otras ramas del ordenamiento jurídico, pero lo que es cierto es que tiene una importancia enorme, como la cirugía en la medicina. Y por eso es necesario atender y no asustarse por las reformas del Código Penal, en todos los ámbitos, ámbito de libertad sexual. ¿Es que alguien duda que no debemos de darle un repaso a los tipos penales que protegen un bien jurídico como es la libertad sexual, después de sentencias que han abierto un canal a la sociedad, un gran debate social, jurídico, la utilización de los medios? Pues claro que hay que repasar los tipos penales. Es que no hay que repasar estos tipos penales cuando hemos visto que hay una realidad. Estoy refiriéndome, y los que me conocen saben que no eludo los problemas con circunloquios. El problema catalán ha determinado que había unas figuras, como era la rebelión o la sedición, más propias de ataques a la soberanía en los siglos XIX, y pensando en esos ataques de los tanques en la calle, pero que hoy vemos que la soberanía es atacada de otras maneras, y es necesario un detalle de nuestro Código Penal para dar respuesta proporcional a esas actuaciones. Y eso es la obligación del gobernante, dar respuesta a las situaciones distintas que se generan. Y siempre, cuando daba clases, ponía siempre el ejemplo de cómo las nuevas realidades determinan cambios en el ámbito jurídico penal. Y ponía el ejemplo, alejándolo de cualquier polémica, de las defraudaciones del fluido eléctrico. Ese delito no existía porque no había fluido eléctrico. Cuando aparece el fluido eléctrico, aparecen los listillos que se apropian de lo que no es suyo. Y por tanto es necesario establecer un tipo penal que responda a esa nueva realidad. Cosa mueble, inmueble, había que establecerlo. Pues esto es igual. El legislador tiene que estar atento a las demandas de la sociedad, porque lo que no podemos es generar... Y bueno, no voy a recurrir a becaria, no, ya me callo. Pero lo que sí quiero decir es que no hay que asustarse por abordar nuevas realidades legislativas, abriendo el debate en algo, en un sitio tan idóneo como es el Congreso de los Diputados. Pero me centro un poco más en lo que nos trae aquí. Hay, sin duda, que atender a todos esos parámetros internacionales donde nos vienen a decir la falta de ética y su nombre en el ámbito jurídico penal, la corrupción. Pues claro que hay que combatirla. Bueno, todavía estamos en unos índices, creo que recordar, en 1,2 por debajo de los países referentes de nuestro entorno, Alemania, Francia, Reino Unido. Y por eso tenemos que seguir esforzándonos en establecer mecanismos que eviten esa corrupción y, por tanto, den confiabilidad a la ciudadanía, a los inversores, pero sobre todo tengamos esa ética en el comportamiento. Y aquí es donde, sin duda, entra la Unión Europea con sus directivas, y ahí tenemos que entrar. Hay ámbitos que todos conocen, y estoy seguro que hasta mejor que yo, de esta materia. Papel del denunciante. Ahora haré algún comentario porque
Muchas veces el gran problema con la transposición es justamente este: cómo abordamos una transposición homogénea para Europa, pero que se ajuste a los derechos internos. Bueno, creo que la propia denominación anglosajona del término denunciante, que aquí aceptamos como denunciante, no es ni siquiera exacta. Creo que es una figura que hay que despojar de, no sé, evitando la figura italiana del pentiti, no estamos hablando de eso, pero sí, es ese alertador, que es un poco la traducción que a mí más me gusta. Hay que darle protección, hay que darle mecanismos de protección y, por tanto, todo es un debate jurídico, y el debate jurídico es también un debate lingüístico. Y en ese sentido vengo de un modo obsesivo, si me lo permiten, estableciendo que es necesario, sin perder un ápice de rigor, encontrar mecanismos para que las normas, el lenguaje jurídico en general, sea entendible por el ciudadano. Y ese es un poco el mundo complejo en el que nos movemos. Un mundo absolutamente técnico, con problemas de transposición, pero que tenemos que llevar a nuestro derecho interno en los términos, y ahí estamos intentando cumplir que esa directiva del 19 sea traspuesta lo más rápido posible, para poder encontrar un mejor mecanismo en nuestro ordenamiento jurídico con el que hacer frente a todas estas figuras de corrupción en general. Y tenemos que establecer también esos mecanismos para que estos alertadores sean protegidos y evitar cualquier maniobra que está en la mente de todos. No quiero extenderme más, porque estoy seguro que lo que tienen es ganas de empezar a debatir, a escuchar las reflexiones, porque es un campo vivo. Esto no es hablar del delito de asesinato, esto es una figura nueva y por tanto tiene los perfiles de imprecisión de todo lo que nace. Pero creo que es mucho más interesante que quedarnos con ese ruido del nacimiento, quedarnos con la buena música de que es la única manera de encontrar un fortalecimiento y una consolidación del sistema democrático. Mucha suerte y que disfruten. Estaremos atentos a las conclusiones. Gracias.